Bueno, amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos. Estamos felices de podernos encontrar física, presencialmente, pero también aprovechar estos recursos que la tecnología nos permite y podernos saludar a la distancia. Así que, hermanos, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor, gozosos de que ya nos hemos podido ver con la mayoría de los hermanos en la iglesia, nos hemos podido ver las caras y disfrutarnos aquí, que ha sido todo un placer realmente. Y si usted no ha venido presencialmente, por favor inscríbase a usted allí en el WhatsApp, busca el formulario y se inscribe. Y queremos verlo, queremos tenerlo cerca y queremos saludarle nuevamente. Y bueno, decirle bienvenido, hermano, porque estás en tu casa. Así que este es el tiempo que tenemos de compartir de la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos y vamos a compartir de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que tú nos regalas, Señor. Yo hoy, Padre, bendigo este tiempo, Señor, como un privilegio que tú nos das, Señor, de podernos acercar a ti y escuchar tu voz, Señor. Y oramos que nuestra vida, nuestro ser, Señor, está dispuesto para escuchar tu palabra, Dios. Y ponemos delante de ti nuestras familias, Señor, necesitados de ti, clamando, Señor, por ayuda, Dios. Cada familia puesta en el trono de tu gracia, Padre. Señor, bendice padres, bendice hijos, Señor, en este día y habla al corazón, Señor, para que, Padre, la armonía al hogar vuelva, Señor. Para que la armonía en el hogar se establezca, Señor. Y Padre, para que podamos ver esos tiempos, Señor, en que tú envías bendición y vida eterna, Señor, como lo has venido haciendo en medio de nosotros, Señor. Pero queremos verlo en todas las familias de la tierra, Señor, y de una manera particular en todas las familias de la iglesia, Señor. Gracias, Dios. Este tiempo en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con el tema de la familia. Venimos hablando de la familia, hablamos de la familia de Isaac, hablamos de la familia de Lot, pero también hablamos de algunas dificultades ahí en la familia. Y hoy creo que vamos a culminar este tema hablando un poquito de la honra de los padres. De lo que nosotros creemos que debe suceder en medio de las familias cristianas o de las familias que Dios está llamando para hacer parte de su pueblo. Y para hablar de este tema, pues mis hermanos, yo quiero iniciar pensando un poquito en palabras como deberes, responsabilidades, pues yo creo que son palabras que deben ser enseñadas muy en el interior del hogar. Son cosas que se aprenden de muy pequeños, los deberes, las responsabilidades, y entonces aprendemos, claro, que nuestros derechos que tenemos, que nuestros privilegios, sabemos quién debe responder por esos privilegios, los conocemos bien y exigimos muchas veces con vehemencia a aquellas personas que deben resolver nuestros beneficios. Claro, también conocemos nuestras obligaciones. En esas algunas veces nos hacemos como que no se nos olvidaron, como que no las sabemos bien y preferimos más bien muchas veces olvidar esos deberes que tenemos. Y yo creo que esa conducta ha perjudicado tremendamente al mundo y en todos los niveles, en todas las escalas, porque acostumbramos a exigir nuestros derechos. Pero no con la misma vehemencia nos disponemos para cumplir nuestras responsabilidades. Nosotros exigimos de la empresa donde trabajamos una cantidad de derechos y claro, los tenemos, sí, cómo no, pero también tenemos unas responsabilidades. Exigimos del gobierno una cantidad de privilegios, pero a la hora de pagar los impuestos como que como que las matemáticas a veces como que no nos cuadran y entonces preferimos obviar las responsabilidades que sí tenemos. Y eso pasa también en la familia. Como hijos exigimos, ¿cuántos hijos exigen y exigimos nosotros una cantidad de privilegios? Que la seguridad, que el estudio, que el abrigo, que la marca de la ropa, que todas estas cosas.
pero a la hora de cumplir las responsabilidades que tenemos con nuestros padres, de obedecerlos, de honrarlos, ay, sí, como que ya la cosa no funciona bien. Y ese comportamiento pues realmente ha traído muchos problemas a la sociedad en el mundo, no solo a la familia, sino a todo el mundo, porque lo que afecta a la familia afecta a la sociedad y afecta realmente todo el mundo. Somos muy buenos para exigir nuestros derechos, pero algunas veces no con la misma vehemencia estamos dispuestos a cumplir nuestras responsabilidades. Y eso de alguna manera explica la condición en la que estamos viviendo, porque es difícil la bendición en esa desventaja de derechos y obligaciones, pues es difícil muchas veces que Dios nos bendiga. Y como cristianos, pues igual tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos. Y como cristianos muchas veces exigimos nuestros derechos, que realmente como cristianos los derechos que tenemos los hemos recibido por gracia, por misericordia, porque Dios es bueno. Pero sí tenemos una cantidad de obligaciones que muchas veces nosotros no queremos asumir. Y la mayoría de nosotros sabemos que lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia, pero cuando se nos exige, entonces ahí sí ya como que descuidamos un poco esa parte de ser cristianos. Y por eso, mis amados hermanos, es que para enfocar el tema de la honra de los padres, yo quiero hablar de algo que le hemos puesto por nombre, por título, sin excusas. Sin excusas. Y tenga en mente, hermano, derechos y obligaciones. En ese equilibrio vamos a andar. Y por eso mi oración durante esta semana fue que no recibamos esta enseñanza con los oídos de un padre que exige derechos, sino como un hijo que cumple responsabilidades, porque a la larga muchos de nosotros, o no todos, somos padres, pero todos sí somos hijos. Esta es una verdad absoluta. Todos sí somos hijos. Somos hijos de alguien. Y si usted tiene dudas y no sabe a quién honrar, pues si usted tiene dudas de que no es hijo, mírese ahí en el centro de la barriga, encuentra una cosita que se llama ombligo y eso garantiza que usted es hijo de alguien. Así que, hermanos míos, este tema sin excusas, por favor recíbelo en tu corazón, no con oídos de padre que exige derechos, sino como de hijo que cumple responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Porque, hermanos míos, lo primero que nosotros nos encontramos para hablar de este tema es que en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, el versículo número 12 establece de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días, para que seas de larga vida en la tierra que el Señor le da. Y mire, la mayoría de las personas creen que los padres que los procrearon, que los cuidaron, que los alimentaron, que los ayudaron, eso tenían que hacerlo por obligación. Bueno, en cierta medida sí, pero sin embargo, lo que no comprenden o no quieren entender es que esos hijos también tienen unas responsabilidades con sus padres. Tienen unas obligaciones con sus padres, y cuanto más cuando se trata de personas en avanzada edad. Tenemos obligaciones con nuestros padres. Y mire, claro que sí, mis amados hermanos, los ejemplos de padres que abandonaron a sus hijos, hay muchísimos. Muchos padres, desgraciadamente, lastimosamente, muchos padres abandonan a sus hijos. Pero yo creo que es mucho más la mayoría de hijos que han abandonado hacia
a sus padres, que los han abandonado o que los hemos abandonado en cuanto a nuestras responsabilidades para con ellos. Y por eso, para hablar de este tema de la honra a los padres, yo quiero enfocar 3 cosas muy importantes y marcadas que están en esto de la honra de los padres. Y para eso, lo primero que yo quiero que revisemos es la obediencia. Número 1, la obediencia. Y la obediencia, ¿por qué? Dice el libro de Efesios, capítulo número 6, Pablo lo pone de esta manera. Efesios capítulo número 6, versículos número 1 a 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si usted lee con detenimiento, hablar de la honra de los padres, pues comienza con la obediencia. Y aquí Pablo nos está dando 4 razones que, si leemos ahí un poquito con cuidado, vamos a encontrar 4 razones que Pablo nos da para que los hijos obedezcan a los padres. Y número 1, entonces el primer motivo lo encontramos ahí en el versículo número 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor. Así que el simple hecho de que, si usted considera que es creyente, usted considera que es cristiano, el simple hecho de que usted sea cristiano ya es suficiente motivo para obedecer a los padres. Y hermanos míos, por allá en el libro de Efesios, un poquito para adelante, Pablo dice en el capítulo 5, creo que es el versículo 21, dice que nos debemos someter los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, por temor al Señor, los hijos deben obedecer a los padres. Esa es la manera lógica, la manera correcta en que se desarrolla la relación en la familia. Pero yo quiero mostrar un versículo que está en el libro de Colosenses capítulo número 3, el versículo número 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, si usted y yo somos creyentes, pues si queremos agradar al Señor, pues necesitamos obedecer a nuestros padres. Segunda razón que encontramos aquí, o el segundo motivo por el cual los hijos deben obedecer a los padres, pues está ahí al final del versículo número 1. Dice: porque esto es justo. Y claro, hermanos, si el padre, la madre los sostienen, lo cuidan, le dan la comidita, lo mandan al colegio, lo tienen vestidito, ¿no le parece a usted que es justo que usted obedezca a sus padres? Es justo. Yo he visto algunos padres sacando pecho de que los hijos, mi hijo cómo es de obediente. Pues eso es lo justo, ¿no? Eso es lo que debe suceder. Entre otras cosas, la única manera que un hijo tiene de agradar a su padre es obedeciéndolo. ¿De qué otra manera? No hay ninguna otra manera para agradarlo, para mostrarle su amor, para mostrarle cuánto le ama, que precisamente pues obedeciendo. Por eso la Escritura dice: es justo. Es justo que los hijos obedezcan, es el orden establecido. Ahora, eso es lo correcto, creo que es la palabra que usa la Biblia en alguna de las traducciones. Pero estamos en una sociedad donde son los padres los que obedecen a los hijos. Y pues creo que el orden está inverso, aun cuando sí, muchas veces, y en otro momento tocaremos ese tema, es necesario entender esto de someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Pero bueno, estamos hablando de la obediencia de los hijos a los padres. La tercera razón que Pablo nos expone aquí para obedecer a los padres es que es un mandamiento. Por eso Pablo inmediatamente dice: porque es el primer mandamiento con promesa. Si es una orden de Dios, ¿no te parece que los hijos deben obedecer a los padres? Es un mandamiento. Lo correcto, lo justo es que nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Los hijos son llamados a honrar a los padres. Son los hijos los llamados a cumplir con esta responsabilidad.
Y bueno, ¿por qué usted me puede estar pensando ya, pero entonces obedecer y honrar es lo mismo? No, señor, hay una tremenda diferencia y por eso primero quise hablar de la obediencia, porque creo que necesitamos aclarar ese punto. Hay una diferencia entre honrar entre honrar y obedecer. Y es que obedecer es cumplir lo ordenado. Eso es obedecer. Obedecer es cumplir lo ordenado. Honrar es mostrar respeto, reverencia, amor, consideración. Y mire, ahí hay un versículo que son versículos quizás un poquito complicados, un poquito duros, pero están en la Escritura. Por allá en el libro de Levítico, en el capítulo 19, el versículo 3 dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Así dice la Biblia. Y mire, note usted que la Biblia sí está hablando de que haya un temor hacia los padres. Ahora, esa palabra temor implica reverencia, implica respeto, implica saber, considerar. Pero los hijos deben obedecer a los padres. Y te acordarás que en la Biblia y en la cultura hebrea, pues el sometimiento de los hijos a los padres era muy marcado. Ahí hay una cantidad de cosas terribles para los hijos que desobedecen a los padres. Y por eso la cuarta razón que Pablo sí nos ofrece, motivo que nos ofrece para que los hijos obedezcan a los padres, tiene que ver con que es el primer mandamiento. Claro que sí, pero es también una promesa para que te vaya bien. O sea, si no honras, si no obedeces, si no respetas, de pronto no te vaya tan bien. De pronto tus días se acorten. De pronto tus días sean más cortos. Y recordarás que en la Escritura está de que los hijos contumaces, los hijos rebeldes, los hijos desobedientes, los hijos que maldecían a los padres, eran hijos que eran muertos a pedradas. Bueno, claro que eso, gloria a Dios, eso ya no pasa en medio de nosotros, y no, Señor. Pero hermanos míos, es para que veamos la dureza del mandamiento. Hijos deben obedecer, hijos deben honrar a los padres. Yo me acuerdo que por ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo número 20, el versículo 20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Wow. Y tomé este versículo, ¿por qué? Porque dice ahí al que maldice. Y me gusta eso, ¿por qué? Porque pues la idea es que el hijo debe bendecir, y bendecir tiene que hablar bien. Entonces aquellos que hablan mal de sus padres, aquellos que hablan mal de sus madres, pues no sé, la Biblia está siendo un poco fuerte ahí, la palabra del Señor está siendo fuerte ahí. Entonces, como padres sí tenemos una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a obedecer, a reverenciar, a respetar. Pero como hijos tenemos la responsabilidad también de hacerlo. 4 razones, 4 motivos, y ahora usted puede decirme: no, sí, pero es que yo ya soy mayor de edad, es que yo ya estoy adulto, es que yo ya no vivo con mi padre, es que yo soy independiente, entonces yo ya no tengo la responsabilidad de obedecer a mis padres. Y yo te digo: no, la obediencia a los padres va hasta el fin de los días. La Biblia no le pone tiempo. La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y no dice hasta que te cases. No, por lo menos en la Biblia mía no lo dice. No lo dice. Seguimos siendo hijos, entonces seguimos obedeciendo a nuestros padres. Así tengamos ideas un poco diferentes, así seamos más modernos, así tengamos más conocimiento, debemos obedecer. Ahora, hay maneras de acceder a ellos para entender, para arreglar, para acomodar, para que nos pongamos de acuerdo, para que todas estas cosas. Claro, la Biblia nos lo permite sin ningún problema. Pero el punto es que tengamos en nuestro corazón que la Biblia sí nos llama la atención a que seamos personas que obedecemos a nuestros padres. Y no solamente si son buenos padres, sino que son padres, padre y madre. Número 2. Quiero hablar acerca del mandamiento. Porque
El mandamiento quiere decir que es una orden de Dios, no es una opción, no es un consejo, es un mandamiento. Y en el mismo nivel que usted encuentra, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra. No tendrás dioses ajenos, que es el primero. No usarás el nombre de Dios en vano. Y encuentra el mandamiento número 4 que dice: oiga, 6 días trabajarás y 1 apartarás y lo consagrarás al Señor, para recordar que quién fue el que te hizo, quién fue el que te creó, quién es el que te sostiene. Ese mandamiento número 4 lo tenemos que revisar también constantemente. Y entonces viene el mandamiento número 5, con el que comienza la segunda tabla de la ley, que es la relación con todas las personas, y enfoca primero la relación con nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y por eso he querido traerlo desde el libro de Deuteronomio, el capítulo número 5, el versículo número 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y les decía, mis amados, de haber tomado muy pensado el texto que está aquí en el libro de Deuteronomio, porque Deuteronomio quiere decir la segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino que es la segunda vez que la ley se le leía al pueblo de Israel. Y entonces pues usted entenderá que los 10 mandamientos se dieron en Éxodo capítulo número 20, por allá en el monte de Sinaí, al comienzo de la salida de Egipto. Pero luego vienen 40 años en el desierto, 40 años dando vueltas, ¿cierto? Y terminados esos 40 años, cuando están al frente de la tierra prometida, entonces allí Moisés vuelve a leerles los 10 mandamientos a este pueblo, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué quiero yo decir eso? Porque, mis hermanos, noten ustedes que estos 10 mandamientos, a veces nosotros, cuando hablamos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, lo tomamos como una compensación, porque ellos nos mantienen, porque ellos se han quebrado el lomo trabajando, porque es que ellos No, querido hermano mío. Note que estos que están escuchando estos mandamientos habían pasado 40 años en el desierto donde sus padres no los habían mantenido. Había sido el maná del cielo el que los mantuvo. No los habían vestido porque había sido Dios el que había proveído el vestido, y entonces eran esos vestidos que yo no sé cómo era la cosa, pero en 40 años no se gastaron, unos zapaticos que no hubo que reemplazar, ¿cierto? No los llevaron a la EPS porque era Dios el que los mantenía con sanidad. Fue Dios el que los sostuvo, así que no había ese tal de que es por compensación a lo que mi padre ha hecho. No, Dios los había sostenido, y es Dios el que les está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. O sea que no lo tomes como una compensación. Pero de la misma manera, si tu papá no te dio o tu mamá no te dio lo que tú esperabas que te dieran, tampoco eso te exonera de cumplir con el mandamiento. Era Dios, y hoy día sigue siendo Dios el que provee, sigue siendo Dios el que da. Él nos manda que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y note esto, note que no dice honra a vuestros padres en plural. Note que dice honra a tu padre y a tu madre. Algunos honran a la madre, y eso está muy bien, pero deshonran al padre, y eso está mal. Algunos honran al padre, pero deshonran a la madre, y eso está mal. Fíjense que el mandamiento habla en individual: honra a tu padre y a tu madre. Es necesario honrar a papá, es necesario honrar a mamá. Y algo que debe tener claro cada hijo es que la honra no es opcional, es un mandamiento. Simplemente dice ahí: honra a tu padre y a tu madre, y no si es durante un tiempo, no si son buenos, si son malos. No es por compensación de haber satisfecho nuestras necesidades. No tiene nada que ver con ninguna cosa de esos. Entonces, honrar a los padres
no depende de lo que los padres hicieron y las madres, entendamos por favor, padre y madre, hicieron o dejaron de hacer. Si lo hicieron, gloria a Dios. Si no lo hicieron, pues gloria a Dios. Y si estamos vivos es porque Dios hasta aquí nos ha sostenido. Y si nuestros padres cumplieron o no cumplieron, pues indefectiblemente pues nos afectaron, pero obviamente Dios nos ha sostenido. Entonces, mis amados hermanos, la honra al padre y a la madre se debe porque es un mandamiento. Ellos nos dieron la vida, ellos nos procrearon, ellos nos trajeron a esta vida, y esa es suficiente razón para que nosotros ahora les honremos. Ahora, yo sé que el punto de estas cosas es que entonces, ¿qué debo hacer yo para honrar a mi padre y a mi madre? Bueno, la palabra honrar que aparece allí es la palabra kaved. Kaved. Y kaved, que significa honrar, pues implica es más bien mostrar respeto, consideración, alta estima, distinción, reconocer las virtudes, los méritos. Eso es lo que implica la palabra kaved. Kaved. Entonces la honra realmente es una demostración de aprecio hacia quien te dio la vida. Es una expresión de respeto, de tener en alta estima a tu padre y a tu madre. Y mire, valga la oportunidad para decir que no estamos agradando a Dios cuando para reconocer un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que pasar por sobre la honra de nuestros padres, de lo malo que ellos han sido. No podemos dar la gloria a Dios violando su propio mandamiento. Necesitamos honrar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo se honra al padre y a la madre? Bueno, les voy a dar algunas ideas. Dios, y si usted ora, el Espíritu Santo pondrá en su corazón muchas más maneras. Yo solamente le voy a mostrar algunas. Honra a tu padre. Los honramos cuando medimos nuestras palabras al hablar con ellos. Cuando les hablamos con respeto, cuando no los ofendemos, cuando no nos negamos a escucharlos, que porque es que este viejo ya es muy bruto, yo soy muy sabio. O esta vieja, ¿qué va a saber si yo soy doctora? ¿Cierto? Cuando nos negamos a escucharlos, cuando no les hablamos con respeto. Amado, honras a tu padre y a tu madre cuando les hablas con respeto, con reverencia. Debemos a nuestros padres ese respeto simplemente porque son padres. Así no estén en lo correcto. Quizás mi amado hermano, por los estudios, por el conocimiento que usted tenga, sepa mucho más que su padre y pues eso no le hace que pase por encima de él y lo haga quedar en ridículo y todas estas cosas, sino que muy condescendientemente usted lo puede sacar del error y ayudarlo más bien. Eso es honrarlo. Y por eso es que habla la Biblia que pues los que maldecían a sus padres o los hacían quedar ahí en ridículo y esas cosas, pues eso no se podía tomar tan a la ligera. Mire lo que dice este versículo que encontramos aquí en el libro de Proverbios, capítulo número 30, versículo 17, que dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, dice aquí, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Hola, que le saquen los ojos. Mire lo que dice aquí, es un poco duro, ¿cierto? Honramos a nuestros padres cuando los ayudamos. ¿Y cómo los ayudamos? Podemos ayudándolos, bien sea dando un servicio o bien sea colaborando en la casa, si es que estamos viviendo aún ahí. Ayudamos a los padres cuando respetamos los horarios de llegada a la casa. A veces los padres sufren porque no en la madrugada ahí esperando a que el hijo aparezca. No, hermano mío, eso es falta de consideración también. Entonces necesitamos ayudarlos. Ahora, honramos a nuestros padres cuando velamos por el sostenimiento de ellos. ¿Crees que no tienes obligaciones con tus padres? Claro que sí, y no importa si hay más hijos, si tienes más hermanos, todos deberían colaborar y todos deberían estar de acuerdo para colaborar con ellos. Mira, yo puedo mostrarte versículos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia
y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, no estamos hablando solamente del papá, la mamá, sino que además la abuelita, el abuelito están allí y pues necesitan ayuda. Nosotros no podemos como creyentes, como cristianos, hacernos los locos con este asunto. Honra a tu padre y a tu madre. Dice ahí el libro, un poquitico por adelante, Primera de Timoteo capítulo 5, ahora el versículo 8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice aquí, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Bueno, a él se lo dejo de tarea a las personas que dicen que la salvación no se pierde y que no sé qué tal. Pues aquí yo no sé, mi amado hermano, pero hay cosas por las cuales Dios sí como que hace cuentas y como que el asunto no le parece. Honramos a nuestros padres cuando les expresamos gratitud. Puedes revisar cada vez que Jesús hizo algo, le dio gracias a su Padre. Alzó los alimentos, los bendijo y le dio gracias al Señor. La gratitud, mis amados. Cuando somos agradecidos con nuestros padres, oiga, pues estamos honrándolos. Estamos honrándolos, entre otras cosas, porque alguien dijo que la gratitud es la memoria del corazón. Y a mí me gusta eso porque a veces nosotros tenemos muchos problemas con la gratitud. Es porque nuestro corazón como que no tiene memoria, como que se le olvida. Y hemos olvidado que ellos nos trajeron al mundo. Hemos olvidado sus desvelos. Hemos olvidado todo lo que hicieron por nosotros. Olvidamos las cosas y los sacrificios que ellos pagaron para que nosotros estemos donde estemos. Y ese corazón como que no tiene memoria y entonces se vuelve corazón ingrato. Honramos a nuestros padres llamándolos de vez en cuando, mi amado hermano, y ojalá sea periódicamente que nos acordemos, mi papá, mi mamá, oiga, yo quiero saber cómo están. Hoy día no es muy difícil hacer una llamadita y preguntar cómo están, interesarnos en la vida de ellos, cómo andan, cómo van. Honramos a nuestros padres cuando los cuidamos, y de manera especial cuando se vuelven ancianos. Honramos a nuestros padres cuando les expresamos nuestro amor, cuando los llamamos, cuando nos preocupamos porque están enfermos, sea física, sea emocionalmente. Sabe que en la edad adulta, cuánta compañía, por soledad que se experimenta. Necesitamos ahí arreglar esa tristeza, esa aflicción que puede abatir el alma de nuestros padres, porque ya están entrados en años y quizás se sientan abandonados, aun cuando no lo estén, pero quizás se sientan. Es buena la llamadita, es bueno interesarnos, es bueno estar cerca de ellos. Honramos a nuestros padres cuando oramos por ellos y ellos lo saben. Cuando oramos que Dios nos permita hacer todas estas cosas, que seamos agradecidos, que les llamemos, que Dios lo permita, que Dios permita que nosotros les hablemos con respeto. Y mire, en este punto yo quiero hacer una reflexión especial sobre esto. Y es que hay una lectura muy especial que se llama, creo que eso se llama Los muertos no huelen flores. Y es que eso es verdad. A veces nosotros esperamos a que los padres se nos mueran y entonces después nos estamos lamentando y dando golpes de pecho, que porque en vida, hermano, en vida es que los tenemos que atender, en vida es que los tenemos que ayudar, porque ellos ya recibir flores en el cementerio. Y en mi tiempo como ministro, como pastor, he tenido muchas veces que visitar los dos lugares que yo considero más tristes en este mundo. Y los lugares más tristes que yo entiendo en este mundo son la funeraria o el cementerio. Son dos lugares tremendamente tristes. Y no los veo tristes por los que se murieron. Los lugares de funeraria y de cementerio los veo tristes por los que se quedaron. He visto cantidad de veces personas allí lamentándose y sufriendo y dando golpes de pecho y llorando y gimiendo porque
no hicieron lo que tenían que haber hecho cuando debieron haberlo hecho. Honrar a los padres no es muy difícil. Solamente necesitan nuestra comprensión. Nuestros padres necesitan que los comprendamos también. Quizás ellos tengan una formación diferente, quizás ellos son de otra época, quizás bailan otra música, quizás escuchan otra música, quizás tienen otros conceptos políticos, lo que sea, mi amado, necesitan de nuestra comprensión. Honrar a nuestros padres es que entendamos la edad que ellos tienen y tratemos de ponernos en sus zapatos. Honramos a nuestros padres cuando verdaderamente cumplimos el mandamiento. Y aquí yo quiero que usted observe este versículo que está en la Escritura. El libro de Mateo, el capítulo número 15, dice de esta manera: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Son palabras de Jesús. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le traduzco en franco boyaco. A veces decimos, no, es que no tengo plata para ayudar a mis padres, porque la plata que tenía corresponde a mi diezmo. ¿Sabe por qué no primero cumples el mandamiento de Dios? Y ya miraremos cómo es que haces, porque a veces estamos buscando excusas para no cumplir lo uno y mucho menos lo otro. Y eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Mis amados hermanos, péguenle una buena leída a Mateo capítulo número 5. Los primeros 7 versículos lo dejarán realmente sin aliento. ¿Por qué? Porque el Señor sí está poniendo el dedo en la llaga. Muchas veces no damos ni para Dios o no, al revés, no damos para nuestros padres, que es a los que vemos, mucho menos vamos a dar para Dios, a quien no vemos. Y de esa misma manera, hermano, entonces decimos a nuestro padre que lo amamos, pero de aquello nada. Decimos a Dios que lo amamos, pero de aquello nada. Entonces, mis amados, es entender que nuestros padres necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro apoyo y necesitamos ayudarles. Hermano, yo creo que no se necesita complicarse uno mucho la vida, y más bien decir que para honrar a nuestros padres lo que debemos ser es buenos hijos. Y usted y yo somos hijos. Ya le dije, si tiene dudas, mírese el ombliguito y ahí eso le mostrará que usted es un hijo. Y ser buen hijo, realmente ser buen hijo es que nuestros padres se sientan, perdóneme la palabra, pero no encuentro otra, que se sientan orgullosos, agradados cuando ven con lo que nosotros hemos alcanzado, las posiciones que hemos tenido, y que se vean, que ellos puedan ver en nosotros la formación que ellos nos han dado, y que ellos puedan sentir ese placer de decir, hice mi trabajo bien, mi hijo ahora es un buen padre, mi hijo ahora es un buen ciudadano, mi hijo ahora es un buen esposo. Eso, mis amados hermanos, esas virtudes van a hacer que ellos verdaderamente se sientan agradados y honrados. Ponga eso en la práctica. Si no había visitado a sus padres en algún tiempo, hágalo hoy. Si no los había llamado, llámelos. Si no los había honrado económicamente, hágalo. Invítelos, invítelos a comer, muéstreles el respeto, dedíqueles tiempo para pasar con ellos. Aunque su merced sea ya muy grande y muy ocupado, eso no le quitará. Y vuelvo y le insisto, recibamos esta enseñanza, no como padres que exigen derechos, sino como hijos que queremos cumplir nuestras responsabilidades. Número 3. Número 3 tiene que ver con la promesa. Vimos la obediencia, vimos el mandamiento y vemos la promesa, porque por alguna razón Dios sí junta 3 cosas en una sola cosa, mostrando aquí la honra del padre y de la madre. Honra a tu padre,
honra a tu madre. No dice la Biblia que honres al uno y deshonres al otro. No dice la Biblia que honres a uno y te hagas el loco con el otro. Hónralos a los dos, obedécelos a los dos, cumple con los dos. Y entonces, si lo hacemos, nos daremos cuenta que este mandamiento tiene una promesa, ¿cierto? Dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 2 y 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Me fascina esto. Y me fascina, ¿por qué? Porque yo veo que este mandamiento tiene como dos caminos para que lo podamos cumplir. He escuchado que de los 10 mandamientos, tal vez el más difícil de cumplir o el menos cumplido es este. No sé si habrá razón o no, pero yo veo que de alguna manera Dios lo facilitó, porque hay dos maneras de cumplirse. Uno es una orden. Es una orden que tú debes obedecer. Ahí dice Dios que ha mandado que honren al padre y a la madre. Si tú eres obediente, pues podrás cumplir con este mandamiento sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero por el otro lado, es una promesa. Es una promesa. Así que, si no eres tan obediente, por lo menos sea suficientemente inteligente. No seas tan... Y aunque sea por interés personal, aunque sea por interesado, cumple este mandamiento, porque aquí dice: para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces te das cuenta ahí que puedes tener larga vida. La promesa aquí es muy clara, dice: para que te vaya bien. Entonces eso implica que si deshonramos a nuestros padres, es probable que no nos vaya tan bien. Es probable que más bien vivamos de fracaso en fracaso, y analicemos más bien si todos estos fracasos que hemos tenido no se deberán a que no honramos a nuestros viejos. No sé, mis amados hermanos, el que maldice o deshonra a su padre, pues realmente no se expone a la bendición, sino a la maldición más bien. Y cuando un hijo honra a sus padres, se hace beneficiario de las bendiciones, de las promesas de Dios que traen este mandamiento: que le vaya bien en la tierra, que le dé larga vida. Y pues se prolongan los días, es decir, vamos a tener una vida larga. Oiga, yo me pregunto muchas veces si cuántas vidas son cortadas precisamente porque este mandamiento como que no funcionó en la vida del personaje. No lo sé. Dice: para que te vaya bien. Eso es una promesa de prosperidad. Y algunos dicen: pastor, ore para que Dios me prospere. Y uno sí le puede preguntar: pues tú honras a tu padre y a tu madre. No, pastor, eso usted ore. ¿Sabe que las oraciones del pastor no cuentan para nada cuando se está haciendo o dejando de hacer una responsabilidad que nosotros sí tenemos? Caminemos más bien en integridad y Dios hará su parte. Dios nos prosperará, Dios nos bendecirá. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida, para que te vaya bien, para que seas de larga vida, para que disfrutes esta vida. Hay una sola condición ahí: hónralos. No es muy difícil. O cúmplelo porque eres obediente, o cúmplelo porque eres inteligente. O por lo menos no tan... Tú me entiendes. Conclusión. Vamos a cerrar esto. ¿Por qué? Porque como cristianos nosotros sí tenemos deberes que cumplir. Y no podemos dar excusas si fueron o no fueron, porque ya vimos que eso no fue dado en ese contexto. No podemos decir si nos maltrataron o no nos maltrataron. Y no quiero menospreciar el dolor, el sufrimiento que muchos hijos sí han sufrido. Claro que sí. No quiero menospreciar. Al contrario, mi oración en esta semana ha sido que Dios ayude a perdonar y a sanar esas heridas. Pero el mandamiento está por encima. Porque por allá en el libro de Romanos nos dice que nosotros no maldigamos a los que nos maldicen, que más bien los bendigamos. Y eso habla para todos, pero incluye a los padres. ¿Qué hicieron los padres? Unas terribles cosas contra los hijos, claro que sí. Y no quiero menospreciar eso, y no quiero para nada minimizar su dolor. No quiero tocar eso, solamente quiero decirte: hónralo porque el Señor así lo espera.
Vence con el bien el mal y no seas vencido de lo malo, dice Romanos. Muchas circunstancias difíciles, pero mis amados, sin excusas habla de que nosotros no podemos retraernos de cumplir. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Hazlo. Entenderás y recibirás el beneficio que Dios te da a ti por guardar sus mandamientos. Serás de larga vida. Te irá bien. Te irá bien en todo lo que emprendas. Hazlo por amor al Señor Jesucristo, por temor a Él. Hónralos. Honra a tus padres. Entrega ese dolor, entrega esa ira, esa justificada o no. Yo no quiero tocar hoy esta, pero entrégalo delante del Señor. Que tus padres, y probablemente tu padre te causó un gran dolor, hoy perdónalo y hónralo. Honra a esa madre, a ese padre que te abandonaron quizás, pero hónralos. Si ya no estás, bendícelos, que tu corazón esté en paz. Perdona eso, ya no puedes hacer nada, deja eso. Si eres padre, enseña esto a tus hijos. Enséñalos, porque descuidar este mandamiento traerá serias consecuencias. Y pues, hermanos míos, hoy yo quiero que pues todo lo que tengamos contra nuestros padres lo dejemos acá, porque necesitamos cumplir el mandamiento, porque queremos ser gente de bendición. No podemos guardar rencores, y yo sé que hay cosas que son muy difíciles. Quizás te obligaron, quizás te castigaron, pero hoy es día de entregar esto para comenzar una vida en paz. Elige perdonar, y por amor, no por obligación, vas a honrar. Vas a honrar a tus padres, vas a bendecirlos con tus palabras, con tus hechos, con tus acciones. Los vas a bendecir, porque Dios, de alguna manera, Él, que no cede su gloria a nadie, equiparó la autoridad de los padres con su propia autoridad. Honra a tu padre y a tu madre. Y por eso, para concluir, yo quiero que veamos este versículo y si quieres, no creo que sea una herejía que nosotros lo parafraseemos, porque dice la Escritura de esta manera en Deuteronomio capítulo número 8, versículo 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo creo, como les digo, mis amados hermanos, que no estaremos cometiendo una herejía si leyéramos este versículo pensando en nuestros padres. Diciendo el Señor: cuídate de no olvidarte de tus padres, para cumplir lo que ellos te ordenaron, para cumplir lo que ellos han hecho. Y no sea que cuando tú te enriquezcas y seas próspero y te vaya bien, te olvides de la viejita, aquella que está en la casita, aquella que está abandonada. Te olvides de ella, porque ella fue la que te dio la vida. Ella fue la que puso su cuerito para que tú estuvieras en este mundo y lograras ser lo que eres, con cuántos esfuerzos y con cuántos sacrificios. Amado, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos en esta mañana. Padre, muchas gracias. Yo en este día quiero, Padre mío, primero que todo, Señor, que tú veas el corazón de cada uno de nosotros. Y quizás allí hay rencores, hay odios, Señor, hay dolores, Padre mío, generados por nuestros progenitores, Señor. Hoy, Señor, hoy, Padre mío, entregamos ese dolor delante de ti, Señor, y decidimos perdonar, Padre. Señor, yo sé que hay muchas ofensas y daños graves, Padre, y no los puedo menospreciar, pero tú tienes el poder para sanar, Señor.
Sana, Padre, todas estas heridas, Señor. Sana estas heridas, Dios, para que vengan tiempos de gozo a tu pueblo, Señor, tiempos de prosperidad. Señor, también quiero pedirte, Dios, si hemos sido malos padres, Señor, quizás no hemos enseñado bien a nuestros hijos, quizás no los hemos formado, hoy perdónanos, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder cumplir con lo que debemos hacer de enseñar a nuestros hijos. Porque si no nos honran a nosotros, tampoco te honrarán a ti, Señor. No honrarán las autoridades, no reconocerán, no respetarán, Señor. Y dolores vendrán a sus vidas, Señor, y eso no lo queremos para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser esos buenos padres, merecedores de la honra de nuestros hijos, Señor. Padre mío, hoy oro por cada uno de nosotros como hijos y bendecimos a nuestros padres, Señor. Yo te doy gracias por mi padre, por mi madre, los que tú me diste, Señor. Buenos padres, Señor, los bendigo. Tuvieron sus equivocaciones, pero no es mi asunto, Señor. Padre, yo los bendigo porque ellos hicieron su esfuerzo. Sé que se esforzaron, Padre. Los bendigo, Señor. Ya no están con nosotros, pero Señor, los bendecimos porque sabemos de los esfuerzos que ellos hicieron, Señor. Padre mío, hoy día cuando nosotros somos padres también reconocemos, Señor, de su tremendo trabajo, Dios, de su gran oposición en la que vivieron, Señor. Padre, gracias. Hoy honramos a nuestros padres, Señor, y los bendecimos y lo hacemos de corazón, no por obligación, Señor, sino por amor, porque, Señor, por amor es que tú nos has perdonado, por amor es que tú nos has llamado, por amor es que tú nos has salvado, Señor. Bendecimos a nuestros padres y te bendecimos a ti como nuestro Padre, como nuestro gran Padre. Te amamos, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, esta semana honra a tus padres. Llámalos, invítalos, sosténlos. Ten consideración de ellos, porque eso es justo. Que el Señor les bendiga.